Se nos pide encontrar los puntos en el cono z al cuadrado igual a x al cuadrado más, y al cuadrado más cercanos al punto 2, negativo 4,0. Para hacer esto, usaremos la fórmula de la distancia entre dos puntos en un espacio dado aquí. Pero primero veamos esto gráficamente. El cono está graficado en púrpura y el punto dado es este punto rojo aquí. Debido a que estamos buscando los puntos en el cono más cercano a este punto, una forma de encontrar estos puntos sería dibujar los segmentos más cortos posibles desde este punto hasta el cono que se grafica aquí en azul. Sabemos que estos segmentos son los segmentos más cortos desde el punto del cono hasta los puntos del cono, porque observe cómo los segmentos son perpendiculares al cono. Lo que significa que estamos buscando este punto, y este punto en el cono que son los puntos más cercanos al punto dado. Y nuevamente para hacer esto, usaremos la fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio. Y encontraremos los valores x, y z que minimizan esta distancia. Volviendo a nuestro trabajo, el punto dado nos da x sub 1, y sub 1 y z sub 1. En la fórmula de la distancia, realizar estas sustituciones nos da d es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 al cuadrado, más la cantidad de menos 4 al cuadrado negativo o la cantidad, y más 4 al cuadrado más la cantidad z menos 0 al cuadrado. Será mucho más fácil determinar los valores de x, y z que minimizan la distancia si no tenemos esta raíz cuadrada. Entonces, el siguiente paso, cuadremos ambos lados de la ecuación. Esto nos dará d al cuadrado igual, al cuadrar el lado derecho se deshará la raíz cuadrada, lo que nos da la cantidad x menos 2 al cuadrado más la cantidad y más 4 al cuadrado más z al cuadrado. Si encontramos los valores de x, y z que minimizan d al cuadrado, serán los mismos valores que minimizan d, pero para que esta ecuación se parezca más a una función que estamos acostumbrados a minimizar, dejemos que d cuadra igual f. Esto nos da f es igual. Y ahora sigamos adelante y expandamos la cantidad x menos 2 al cuadrado, y la cantidad y más 4 al cuadrado. La cantidad x menos 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. La cantidad y más 4 al cuadrado es igual a y al cuadrado más 8 y más 16. Y debido a que queremos f en función de dos variables, no de tres, ahora haremos una sustitución de z al cuadrado. Sabemos que los valores de x, y z van a ser 1 el cono dado por la ecuación. Z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y, por lo tanto, podemos sustituir x al cuadrado más y al cuadrado por z al cuadrado. Esto nos da más x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora simplifiquemos el lado derecho. Tenemos f iguales. Tenemos dos términos x al cuadrado, tenemos dos términos y al cuadrado. Y tenemos dos constantes. Simplificar nos da 2x al cuadrado más 2 y al cuadrado menos 4x. Más 8 y más 20. Ahora recuerde que nuestro objetivo aquí es minimizar f y, por lo tanto, el siguiente paso es encontrar los puntos críticos. Estos ocurren donde el parcial de f con respecto a x es igual a 0 y el parcial de f con respecto a y es igual a 0 o donde las derivadas parciales no existen. Para encontrar el parcial de f con respecto a x diferenciamos f con respecto a x, tratando a y como una constante. La derivada de 2x al cuadrado con respecto a x es 4x. La derivada de 2y al cuadrado con respecto a x es 0. Y tenemos menos la derivada de 4x con respecto a x es 4. Y la derivada de 8 y 20 con respecto a x son ambas 0. Entonces establecemos esto igual a 0, y ahora encontramos el parcial de f con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de 2x al cuadrado con respecto a y es 0. La derivada de 2y al cuadrado con respecto a y es 4y, menos la derivada de 4x con respecto a y que es 0, más la derivada de 8y con respecto a y que es 8. Y la derivada de 20 es 0. Ponemos esto a 0 y resolvemos el sistema de ecuaciones. Pero en este caso, esta ecuación solo contiene x y esta ecuación solo contiene y, por lo tanto, resolvemos la primera ecuación para x y la segunda ecuación para y.
Resolviendo la primera ecuación para x sumamos 4, y dividimos entre 4x es igual a 1. En la segunda ecuación restamos 8 y dividimos por 4, y es igual a 2 negativos. Así que ahora sé que el punto crítico es el punto 1,2 negativos. El siguiente paso es realizar la segunda prueba parcial, para determinar si tenemos un valor máximo en este punto crítico. Así que aquí está la segunda prueba parcial. Ahora debemos encontrar las derivadas parciales de segundo orden. Para encontrar el segundo parcial con respecto a x, diferenciamos 4x menos 4 con respecto a x, que es 4. Para encontrar el segundo parcial con respecto a y, diferenciamos 4y más 8 con respecto a y que nos da 4. Y para encontrar el parcial mixto, diferenciamos el primer parcial con respecto a x, con respecto a y que nos daría 0. Y ahora encontramos d, pero debido a que usamos minúscula d para representar la distancia, sigamos adelante y usemos una d mayúscula. Entonces d es igual al segundo parcial con respecto a x veces el segundo parcial con respecto a, y menos el cuadrado del segundo orden parcial mixto que nos da 4 veces 4 menos 0 al cuadrado, que es igual a 16. Entonces, dado que d es positivo y el segundo parcial con respecto a x es positivo, sabemos que f tiene un mínimo relativo en el punto crítico 1,2, pero estamos buscando el punto en el cono en 3 dimensiones, por lo que debemos retroceder y encontrar z, que son los valores de z que satisfacen la ecuación del cono que es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que nos da z al cuadrado es igual a un cuadrado más el cuadrado de 2 negativos que nos da z al cuadrado es igual a 5. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, tenemos z igual a más o menos la raíz cuadrada de 5. Entonces, como vimos gráficamente, hay dos puntos en el cono que están más cerca del punto dado. Un punto es una coma negativa, 2, la raíz cuadrada de 5 y el segundo punto es una coma negativa, 2, la raíz cuadrada negativa de 5. Ahora que encontramos los dos puntos en el cono que están más cerca del punto dado, hemos terminado con esta pregunta. También vamos a mostrar cómo encontrar la distancia mínima entre el punto y el cono. Para hacer esto, volvemos a la fórmula de distancia donde teníamos d es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 al cuadrado más la cantidad y más 4 al cuadrado más la cantidad z menos 0 al cuadrado, y luego sustituimos las coordenadas de los dos puntos que acabamos de encontrar en el cono. Realizar estas sustituciones nos da la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos 2 al cuadrado más la cantidad negativa 2 más 4 al cuadrado más o menos la raíz cuadrada de 5 menos 0 al cuadrado. Simplificando, esto nos da la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 4 más 5 que nos da la distancia mínima desde el punto del cono como la raíz cuadrada de 10, que es aproximadamente 3.1623. Si volvemos a nuestro gráfico por última vez, ahora hemos encontrado estos dos puntos rojos en el cono que están más cerca de este punto que no en el cono. Y también determinamos la distancia mínima desde este punto hasta el cono. La longitud de estos dos segmentos es igual a la raíz cuadrada de 10. Espero que hayas encontrado esto útil.